El inicio del debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara se vio enmarcado por un duro choque entre congresistas por la cancelación de una audiencia pública con expertos sobre la iniciativa. Inició formalmente el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes en medio de una fuerte disputa entre partidos de gobierno y de oposición que advierten que les hicieron conejo en el trámite de una audiencia pública con expertos previo al inicio de la discusión. Debe ser con el tema técnico real. El gobierno no ha hecho el programa que prometió hacer y no necesita la reforma pensional para hacerlo. Esa es la realidad. Entonces no metamos ese punto como si tiene que ser eso la reforma pensional y que nosotros lo estamos tumbando. Todavía tienen tiempo suficiente para debatir, tenemos tiempo suficiente para debatir la reforma. Lo queremos hacer de manera sensata, de manera informada, escuchando a la ciudadanía. También nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subrepticia en una plenaria y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron el esfuerzo para prepararla, sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo. La sesión se levantó por falta de quórum y se reanudará mañana. Esta Cámara de Representantes asumiría el costo político de hundir tal vez el proyecto de reforma más consensuado que se ha tramitado hasta el momento. La reforma pensional enfrenta su último debate en el Congreso, sin embargo los tiempos corren en su contra, pues solo tiene plazo para su aprobación hasta el próximo 20 de junio. Y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó el trámite de la reforma laboral con la aprobación de 7 artículos relacionados con la priorización de contratos a término indefinido sobre los de término fijo. La Comisión Séptima de la Cámara retomó tras varios meses la discusión de la reforma laboral, aprobando 7 artículos, entre ellos el relacionado con una modificación a los tiempos de maternidad y paternidad. Sobre todo en materia de licencia de paternidad y maternidad para personas del mismo sexo. Esto es un avance muy importante en materia de derechos a los trabajadores y trabajadoras y a las diversidades sexuales. Asimismo, se aprobó un artículo que prioriza los contratos indefinidos. Vamos ya por 23 artículos, esperamos entonces que en esta semana terminemos de trabajar dándole el debate y sacándola de la Comisión Séptima. La oposición advierte que aún restan por discutir los artículos más polémicos. Lo que falta por votar es lo que realmente va a ser un quebradero de cabeza para el gobierno, que es todo el capítulo de derechos colectivos y algunos relacionados con, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones sin justa causa. Mañana continuará la discusión de la reforma. El presidente de FENAL Carbón, Carlos Cante, advirtió que la medida que suspende las exportaciones del mineral a Israel afectará a la industria y las finanzas públicas del país. Después de la medida anunciada por el gobierno de suspender las exportaciones de carbón a Israel, esta industria hace cuentas de los efectos que traerá la decisión, tanto para el sector como para las finanzas públicas del país. En primera medida se tendrá un impacto en el comercio internacional en ventas de mínimo $470 millones anual. Con esta situación y en segundo lugar se reducirá el aporte a la nación en 650.000 millones de pesos en impuestos, regalías y contraprestaciones. Asfixiar económicamente al país no va a resolver ninguno de los problemas geopolíticos que afronta el mundo. El dirigente señaló que Colombia entró a ser un país que no ofrece garantías, lo que generará una pérdida en competitividad. Si se pierde la confianza comercial hacia Colombia, simple y llanamente Israel establece una relación comercial que incremente los volúmenes del carbón importado de Australia o Indonesia y pues ellos se frotan las manos por ganarse ese mercado. Se hace un llamado al gobierno para que reconsidere la medida. 3 personas muertas dejó una explosión en Pereira, al parecer por la mala manipulación de cilindros de gas. 3 personas muertas, entre ellas 2 adultos mayores, 12 más heridas, la mayoría de gravedad, por las múltiples quemaduras que presentan en el cuerpo. Ese saldo parcial que deja la explosión de gas propano registrado esta madrugada en la avenida del Río, entre calles 15 y 16 de Pereira. Los otros 9 pacientes están en nuestra unidad de cuidados intensivos y estamos pendientes de una remisión que vamos a hacer al Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, a la unidad de quemados de dicho hospital. La primera hipótesis indica que el trágico hecho se presentó cuando se estaba manipulando un contenedor de gas propano para subirlo a una cama baja y en ese momento se presentó presuntamente la ruptura de la válvula. Al parecer dañan esta válvula y es allí donde se propicia este escape como tal. La explosión se presentó a pocos metros de la estación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo SMAT de la policía.
los uniformados pensaron que era un atentado. Activar el plan defensa, pensamos que era un atentado cuando nos damos cuenta que ya son varias viviendas afectadas y el fuerte olor a químico nos hace deducir de que posiblemente era una fuga de gas. Las autoridades iniciaron las investigaciones que permitan establecer los motivos por los que se estaba manipulando un cilindro de gas de grandes proporciones en el interior de un parqueadero del sector. Luego de sostener una reunión a puerta cerrada con el gobierno, FECODE, que es el más grande sindicato del magisterio, ratificó su decisión de convocar a un paro desde mañana, lo que afectaría a cerca de 5 millones de estudiantes. La Federación de Educadores anunció protestas por las modificaciones al nuevo Estatuto de la Educación, que según el movimiento sindical abre las puertas a la privatización del servicio. Marta Alfonso es una de las integrantes del comité ejecutivo de FECODE, que está anunciando el inicio de una huelga a partir de mañana miércoles, con manifestaciones en las calles de las principales ciudades en protesta por una enmienda que, según el sindicato del magisterio, se introdujo al proyecto de ley estatutaria de la educación que por estos días tramita el Congreso de la República. Dice que la enmienda abre las posibilidades para que los recursos públicos se vayan a financiar la educación privada. Iniciaremos mañana con movilizaciones, mantendremos asambleas informativas, asambleas municipales. Según la dirigente de FECODE, tal y como está planteado, el nuevo Estatuto de la Educación resulta inconveniente tanto para el magisterio como para los estudiantes. No solo para la evaluación docente, sino para las posibilidades del acceso de los estudiantes a la educación superior, sino para que esta sea un negocio. Se espera que más de 270.000 profesores afiliados a FECODE se sumen a la huelga, aunque en algunos colegios va a coincidir con el periodo de vacaciones. Representantes de la empresa Enel fueron citados al Consejo de Bogotá por los cobros de hasta 600% más en las facturas de energía durante los primeros meses del año. Miles de ciudadanos que en promedio pagaban en agosto de 2023 en la localidad de Ciudad Bolívar cerca de 57.000 pesos por el recibo de la energía, vieron como su recibo en diciembre y enero llegó por montos superiores a los 9 millones de pesos, situación que los obligó a realizar largas filas que en algunos casos duraban 6 horas en los puntos de atención presencial de Enel, esto para solucionar los problemas de facturación que atravesó la empresa. Estamos esperando que Enel Codensa pueda dar una respuesta al Consejo de lo que está sucediendo y el compromiso con los bogotanos a corregir este abuso en materia de facturación. Este martes fueron citados los representantes de Enel al Consejo de Bogotá. Allí la empresa se comprometió a que este tipo de errores en la plataforma de facturación no volverán a ocurrir y que aún están en trámites para responder a los usuarios perjudicados.